Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y también en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, la importancia del Ministerio de la Mujer. A propósito de unos intentos de conspiración contra este importantísimo ministerio, porque tiene que ver con más de la mitad de la población e influye también en el resto de la población. Pero hay gente que entiende que esto no es importante, increíble. Tenemos dos distinguidas invitadas. Tenemos a Sonia Díaz, viceministra del Ministerio de la Mujer, y a Laura Hernández, directora de Educación en Género del mismo ministerio. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Están creando por primera vez en el país la red de organizaciones que trabajan con grupos vulnerables en nuestro país. Y evidentemente el Ministerio de la Mujer es una institución que no podía faltar y gracias a Dios en el día de hoy formalizamos. Bien, bienvenidas de nuevo Sonia y Laura. Bueno, vamos a hablar a rasgos generales. ¿Cuál es la labor del Ministerio de la Mujer? ¿Por qué es necesario que exista un Ministerio de la Mujer? Ya que hay gente que no entiende, al parecer, la importancia de la existencia de este ministerio. Es necesario porque surge aquí en este país y a nivel del mundo, con la primera conferencia mundial de la mujer de Naciones Unidas en 1975, es fruto de una reflexión de la situación. ¿Esa fue la del Cairo o Beijing? No, esa fue en México. México. 75. 75. La primera conferencia mundial, recuerda, de 1975, el año de la mujer. Ah, ciertamente, sí. Se hizo, es producto de una reflexión de la situación que estaban viviendo las mujeres a nivel mundial. Y no simplemente por aspiraciones de las mujeres, sino documentadas con estadísticas. Cómo las mujeres tenían unas condiciones de vida más pobres, unas condiciones de salud deprimida, una situación laboral de desventaja, producto de la desigualdad. Producto a que las sociedades se han estructurado a partir de una ideología, una filosofía que ve el mundo y se lo explica en función del hombre. Y es a partir de ahí que ya entonces los gobiernos, porque esto no fue, cuando se dice Naciones Unidas a veces se piensa que es un invento de unos expertos, no. Naciones Unidas reúne a todos los estados y son los representantes de los estados parte de Naciones Unidas que reflexionan sobre las condiciones de desventaja, de desigualdad que vivimos las mujeres y de cómo afecta eso a las mujeres en cuestiones concretas como su salud, su posibilidad de desarrollarse profesionalmente, de desarrollarse en el ámbito laboral, de producir sus propios ingresos, de ser un ser independiente y de ejercer su ciudadanía en plena igualdad y a plenitud. En función de eso, todos los gobiernos entonces se definen y aprueban medidas a cumplir. Entre esas medidas, una de las necesidades que se determinó fue que se crearan en los países, en los gobiernos, estructuras gubernamentales para comenzar a trabajar en una perspectiva
en que los gobiernos fueran llenando brechas hasta lograr que las mujeres vivieran y ejercieran su ciudadanía en condiciones de igualdad. Y es así, esa conferencia fue en el 75, luego en el 79 en Copenhague se da la conferencia Copenhague, Dinamarca. Dinamarca, para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres, que también vuelve y apuntalas, y ahí también los estados asumen medidas concretas para definir mecanismos, instrumentos, reformar las leyes, un nuevo marco jurídico para garantizar la igualdad jurídica y de hecho de las mujeres, y avalada en eso que se crea aquí en 1982 la Dirección General de Promoción de la Mujer, dependiendo de la Presidencia de la República, que luego en el 1999 es ya constituida en secretaría mediante la ley 8699, pero que es producto también de los subsiguientes acuerdos, sobre todo Beijing 1995, y también tuvo mucho que ver la conferencia del 94 de Población y Desarrollo, donde ya los gobiernos asumieron compromiso y se dan cuenta que para que sus políticas para la construcción de una igualdad de trato y para que las políticas públicas tomaran en cuenta que no están haciendo política para una población homogénea, sino que hay la mitad de la población, y a veces en alguna población hasta un poco más de la mitad, que está en una situación de desigualdad que no le permite un ejercicio de derecho ni acceder a los servicios y a las oportunidades. O sea, que estamos hablando que este ministerio ha conllevado unos esfuerzos, una lucha, muchas investigaciones desde hace más de 40 años, porque si partió de la conferencia del 75, hace más de 40 años, en que los estados, que a su vez, ¿verdad?, tenían la expresión de sus sociedades, de las necesidades que tenían, de ahí parte todo esto. De ahí parte todo esto, y es así como su siguiente, las políticas públicas en materia de género y de igualdad son políticas nuevas, muy nuevas, se ha venido construyendo, se han realizado muchas investigaciones para estudiar todo lo que tiene que ver con cómo se estructura socialmente la desigualdad y cómo se construye ese enfoque de lo femenino y de lo masculino, lo masculino con un enfoque de lo público y lo femenino con un enfoque de lo privado. Yo le doy una idea de a propósito de lo que usted me dice, de lo excluidas que estaban las mujeres, que siguen estándolo en muchísimos lugares, y en nuestra sociedad hay muchísimos ejemplos todavía de exclusión, de maltrato. Yo fui reportero de asuntos económicos durante muchos años, y recuerdo que a finales de los 80 hubo un informe, no recuerdo cuál fue el organismo internacional ahora, que hablaba que había unas estadísticas que la gente debía saber leerlas, porque en muchos países aparecía de pronto un crecimiento de los aportes de la mujer elevadísimo, pero no era porque fue que de pronto ya comenzaron a aportar, sino que como no se llevaba en cuenta esas estadísticas, no se le tomaba en cuenta, por ejemplo, el llamado trabajo doméstico se entendía que no aportaba nada y no se medía. En la medida en que cuando comenzó a medirse, entonces obviamente que apareció y se visibilizó. Entonces había ese salto en esas estadísticas en ese momento. Pero aclaraban las expertas y expertos, señores, que le teníamos esa deuda a las mujeres, que no se contabilizaban sus aportes. Asimismo, por ejemplo, hay una frase que dice: lo que no se nombra no existe. Y de igual manera, por ejemplo, el trabajo doméstico es uno de los aspectos que queda invisibilizado, pero también los grandes aportes que las mujeres han jugado en la construcción de la democracia de este país. Cuando nosotros nos ponemos a ver algunos libros de historia, solamente mencionan la parte ejercida por los hombres, la cual hay que reconocer que ha sido valiosa. Sin embargo, las mujeres también hemos jugado un papel en la construcción de la historia, y es preciso que en algunos libros de texto se mencione. Muchas veces, por ejemplo, ayer fue el día del autor y del libro y eso, es bueno mencionar que, por ejemplo, muchas veces Anónimo era una mujer, porque fue hasta hace poco que las mujeres tuvieron la dicha de poder firmar un libro con su autoría. Muchas lo hacían con el nombre de su padre, con el nombre de su esposo, o anónimo. Entonces, no, hay mujeres destacadísimas. Tú mencionas el caso de la literatura.
Doña Irma Contreras, por ejemplo, durante muchos años fue una gran desconocida, hasta que la buena amiga Ilon Canacidi hizo un trabajo de investigación y mucha gente dijo, pero no sabíamos que existía una excelente escritora. Y además una pionera de la visión feminista y todas esas cosas, pero de los años 20 y 30, cuando todavía aquí nadie pensaba en esas cosas. Bueno, entonces el ministerio ha venido, vamos a decir, a tratar de organizar las políticas públicas para afianzar los derechos de la mujer y hacerlos valer. Sí, y en eso tenemos que decir, porque a veces yo digo que el día que uno amanece optimista ve el vaso medio lleno, pero el día que amanece pesimista lo ve completamente vacío. Pero cuando nos ponemos así a reflexionar, tenemos que ver que el ministerio en sus años, por ejemplo, uno de los grandes logros que hemos tenido es que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 incorpora el género como eje transversal, pero además en cada uno de los ejes marca las estrategias, los indicadores y las metas específicas para avanzar en el ejercicio de derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos y sobre todo para poder superar todavía indicadores que tenemos de las mujeres muy funestos en la salud, en la violencia, y eso ha dado como pie que en la reglamentación de esta ley el ministerio pasa a ser el órgano responsable de que se transversalice el género en la política pública, y ya tenemos un ejercicio con 8 instituciones de la República Dominicana que están haciendo un proceso de transversalización de género en su política. ¿Podemos mencionarle esas instituciones? Sí, ahí estamos, no sé si la mente, pero sí, ahí está educación, está salud pública. Educación debe ser 1A. 1A. Educación y las académicas son las puntas de lanza. Educación, salud pública, Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de Desarrollo por sus implicaciones en la generación de estadística desagregada y sensible al género. Está la Dirección de Compra y Contrataciones, que dicho sea de paso, está en este proceso producto de un trabajo que ya viene haciendo con el registro, visibilizando el registro de mujeres productoras como y que puedan ser suplidoras del Estado, como proveedora del Estado, y está también el Gabinete Social de la Presidencia. En este ejercicio es un ejercicio que ya hemos avanzado, ya se le ha definido una categoría de género en el presupuesto, o sea, de manera que se visibilicen los recursos que se destinan. Por ejemplo, el logro de una política pública para combatir la violencia contra las mujeres. La violencia es un asunto de orden público, también eso es producto de un trabajo del Ministerio de la Mujer y del Movimiento de Mujeres, que como sabe, las mujeres comenzamos aquí desde los años 70 a abordar esa temática, y ya el gobierno y el Estado asumen la responsabilidad a partir de los 90 con la ley 2496. Ha sido ganado con muchos años de esfuerzo y de luchas. Sí. Bueno, respecto al asunto de género, interesante, se ha incorporado en la ley, por ejemplo, del distrito y los municipios, incluso que en los presupuestos de los cabildos tenga que destinarse un porcentaje a asuntos de género y de mujer. Obvio que la mayoría no cumple, pero un día de esto se los reclamamos. Ojalá que la gente se los reclame en las urnas. Pero... Bueno, eso es muy importante, porque déjeme decirle que hay en cuestiones específicas de las mujeres que superarlo es muy importante el abordaje a nivel local. Entonces, la intervención de los municipios, eso es lo que tenemos más cerca. Cada municipio, ¿qué es lo que tiene más cerca? Su gobierno municipal. Y en ese sentido, la ley sí hizo un esfuerzo, incorporó el principio de género, también establece el 4%, que no es nada más para género, es para género, salud, juventud y salud. Sin embargo,
todos esos temas convergen. Sí. Que yo creo que el ministerio, en juventud hay mujeres. De hecho, el ministerio, en salud también. El ministerio tiene un trabajo con los ayuntamientos para también en proceso de transversalización. Yo creo que es un asunto que tenemos que fortalecer porque, por ejemplo, en materia de prevención con la violencia, lo fundamental es el trabajo local. Muy bien. No, ¿Qué tú ibas a decir, Laura? Que también, por ejemplo, es bueno que los ayuntamientos estén pues enterados de cuál es la situación en materia de violencia de cada municipio, de cada provincia, porque hay provincias que generan, vamos a decir, más violencia que otras. O sea, para poder hacer política efectiva, que sean integrales, que den un correcto abordaje, es preciso que haya una respuesta local a la necesidad propia de una determinada localidad. De igual manera, por ejemplo, hay iniciativas muy positivas, como que en el año 2000 se emitió un decreto que creaba una oficina de equidad de género y desarrollo en cada institución gubernamental, lo cual nos ha favorecido en el sentido de que estas pequeñas oficinas hacen que el género, como dijo doña Sonia, sea de manera transversal en toda la política de cada ministerio. Y ¿Estas oficinas locales de género hacen algún tipo de retroalimentación con el Ministerio de la Mujer? Sí. No son locales. O sea, yo dije locales, pero es un término. Las que están, vamos a decir, presentes en las instituciones. Bueno, si tienen un enlace. De hecho, el Ministerio tiene un departamento que su función es esa, enlazar el trabajo de las OEGD. Tenemos oficinas de género y desarrollo ya en 48 instituciones públicas. Están todos los ministerios, están todos los ministerios y el resto también hay direcciones y administraciones generales. También tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la policía, las instituciones especializadas. Ahí hace mucha falta, especializadas. Porque ahí hay una confusión y a veces entre la obediencia, el rango y los abusos. Ocurre mucho. Sí. Hemos avanzado ahora con la general, ellos están haciendo un trabajo. Pero qué bien, que metan en cintura esos machos. Estamos haciendo un trabajo en protección. La función de cada oficina es promover al interior de su institución la transversalidad de género. Eso es un proceso. El ministerio tiene un departamento que le da una cosa, Sonia, cuando por ejemplo un ministerio tal o entidad tal del Estado atiende esa necesidad y crea ahí una oficina de enlace, ¿verdad?, en asuntos de género, ¿quién elige a la persona o al personal encargada de esa oficina? La institución. Pero ese personal, yo supongo que recibe de ustedes un entrenamiento. Es capacitado, ¿no? Sí, es capacitado. Para que sepa qué va. Digamos que ya hay un gran trecho y ya, por ejemplo, en este momento los que están involucrándose en los procesos de transversalización y eso, pero hubo en una primera etapa, fue una etapa de capacitación muy fuerte y no solamente con ella, sino con ella y su entorno institucional. No, obviamente, había que alfabetizarnos a los hombres, que estábamos en la ignorancia total de lo que eran los derechos y cómo tener una nueva masculinidad y todo eso. A la institución y sobre todo a áreas claves de las instituciones, como por ejemplo la gerencia de planificación, que es donde se hacen los planes, de tal manera que ellas vayan generando las posibilidades y los espacios de poder incidir en el plan interno con esta perspectiva. Que no sea simplemente una figura decorativa, sino que se deje participar. Bueno, podemos decir que producto de esos más casi alrededor de 15 años es que nos dan como el abordaje que tenemos ahora, ¿no? Estar en la estrategia, porque ya se venía con un trabajo. Bueno, sabemos que los ministerios no todos tienen igual oportunidad de desarrollar labores en cuanto a la disponibilidad de recursos. No podemos llamar engaño en ese aspecto. Y además hay otro problema de la sociedad, del Estado dominicano, que es un problema histórico, que se ha tratado de trabajar, que es la centralización muchas veces, en la toma de decisiones, en la visualización. Todo está casi concentrado en la capital. Así es. Y una que otra de las provincias que se consideran importantes, grandes. ¿Cómo el ministerio hace para llevar su labor a todo el territorio nacional? Bueno, nosotros tenemos oficinas provinciales, tenemos una oficina
en cada una oficina provincial en cada una de las provincias, y tenemos 22 municipales. O sea, ¿no? ¿Independientes las oficinas o trabajan con las gobernaciones? No, dependen directamente del Ministerio de la Mujer, aunque trabajan muy en común con las representaciones del gobierno en las provincias, pero dependen directamente del Ministerio de la Mujer. Esas oficinas tienen, por ejemplo, un rol fundamental de las oficinas, la sensibilización, lo que usted dice, que tienen que adoctrinar, ¿no? ¿Verdad? Ellas dan doctrina, sí. Y en ese sentido trabajan muy de la mano con las escuelas, colegios, universidades, centros universitarios, y lo más importante, que en esas oficinas locales, provinciales y municipales que tenemos, descansa gran parte de la atención nacional a la prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Muy importante. Con el permiso de ustedes, vamos a una primera pausa. La valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Gracias por continuar a partir de ahora. Ahí estábamos viendo una de las campañas de concienciación, de educación, muy bien concebida, por cierto. Estamos conversando con Sonia Díaz, viceministra del Ministerio de la Mujer, y con Laura Hernández, directora de Educación de Género de ese mismo ministerio, sobre la importancia de este ministerio, que ya como explicaron tanto Sonia como Laura, no es algo que una persona se sacó de la manga un día y dijo, vamos a hacer esto para congraciarnos con las mujeres. Es un trabajo internacional, en base a los estudios, las investigaciones, las exigencias de las sociedades hacia los estados y sus gobiernos, y que da lugar a que en 1982 se creara primero la dirección y luego se convirtió ya en ministerio. En ministerio, o sea que no es un invento de nadie. Bueno, vamos a hablar un poco también con los numeritos de la labor del ministerio. Vamos a ver. Bueno, el ministerio tiene dos programas. Uno es de promoción, y que es el de prevención de embarazo en adolescentes, y el de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Esos son dos programas donde el ministerio comenzó en el 1996, todavía siendo dirección, cuando sale la ley 2497, comenzamos a generar programas en una visión de generar buenas prácticas para que los hacedores de política y de servicio los asumieran. Sin embargo, la experiencia nos ha dado que el impacto de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, aquí es tan grande, tiene tanta incidencia la violencia contra las mujeres, al igual que el embarazo en adolescentes, que el ministerio está dedicando gran parte de sus recursos a esas dos temáticas. En materia de violencia contra las mujeres tenemos varios. Tenemos el programa de prevención, que estamos trabajando con redes. Tenemos redes ya en unos 20 municipios. Estamos también trabajando con una metodología de grupos de apoyo. Eso es una metodología de trabajo entre mujeres. También en el trabajo, en la prevención, se está ya trabajando, tenemos metodología para trabajar con los hombres, o sea, se está trabajando en masculinidades, en una visión de que los hombres tienen que hacer sus propias reflexiones, y la experiencia nos dice que, por ejemplo, en este tema de violencia contra las mujeres, tenemos que no solamente visualizarlo y focalizarlo como culpable, como agresores, sino también como parte de la solución del problema. Y en esa visión ya este año ya se comenzó a aplicar esa metodología. En materia de prevención de embarazo en adolescentes, comenzamos con una metodología de trabajo en pares, o sea, entre jóvenes y adolescentes.
Y con apoyo ahora de la Agencia de Cooperación de Corea del Sur, estamos trabajando en una metodología de observación demostrativa con centros demostrativos, donde estamos el año pasado en la gestión de centros, hemos ya atendido más de 17,000 adolescentes, y sobre todo el mayor impacto se ve cuando en los trabajos que se están haciendo con algunos centros educativos, que no lo menciono por discreción, que ya en 3 años usted nota el impacto de cómo se ha reducido o ha desaparecido la incidencia de embarazo en adolescentes. Estos indicadores que el Ministerio ha asumido una atención es por el impacto que tiene realmente para el ejercicio de derechos. Es una labor muy valiosa ahí que se va haciendo sin hacer ruido, calladito. Calladito. Y en materia de violencia contra las mujeres, nosotros tenemos también la línea de emergencia. Eso es muy curioso porque eso fue en la administración anterior, la ministra anterior, y llegó un momento que yo dijo, tenemos que hacer algo, y nos pusimos a dar cabeza y dijimos, bueno, vamos a establecer una línea de emergencia donde las mujeres puedan llamar. Y nosotros se estableció la línea de emergencia en el 2012. Realmente aquí los feminicidios hasta 2011 estaban por encima de los 200. Por año. Sí, y ahí vimos, claro que ustedes saben que la violencia contra las mujeres y los feminicidios son multicausal, un solo, pero sí se pudo ver cómo impactó la línea de emergencia. Esa línea de emergencia ha atendido más de 10,000 llamadas. 10,000 llamadas. Más de 10,000. ¿En qué tiempo? ¿En qué lapso de tiempo? Yo tengo el número aquí, vamos a buscar. Que 10,000 es mucho, como quiera que sea, ¿eh? Sí, pero no, aquí no está. Bueno, está bien. En la línea de emergencia. ¿Cuándo se abre esa línea? En el 2012, en junio del 2012. Y de ahí hasta acá más o menos. Pero lo más novedoso de la línea de emergencia es que trabaja articulada con 10 brigadas de rescate que están en diferentes puntos del país estratégicamente. ¿Quiénes integran esas brigadas, Sonia? Esa brigada la integra un personal del Ministerio de la Mujer del programa, y también nos conectamos con la Dirección de Atención a la Violencia contra las Mujeres de la Policía para protección. Y a cualquier hora del día trabaja 24/7 en las provincias como el Gran Santo Domingo, Santiago, Jaina, que tienen un 911, trabajamos de manera coordinada. Pero igualmente la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer funciona a nivel nacional, para todo el país. Está claro en el resto de las instituciones del Estado que la institución, vamos a decir, que debe ser cabeza, que coordine, que dirija, yo le digo, todo lo que tiene que ver con el tema de género, es el Ministerio de la Mujer. Bueno, en la mayoría de las instituciones eso está claro. Lo que pasa en materia de la política de género con las instituciones a veces es algo que tiene que ver con la resistencia al cambio. Y al hecho de que se comprometen. de machismo también. Sí, bueno, estamos en una sociedad. Estos tigres que le digan que esas mujeres lo van a dirigir, como que no les gusta. A eso voy, porque entonces tenemos como niveles. Hay un nivel de autoridad que se compromete públicamente, pero entonces cuesta un trabajo ahí sistemático para lograr que eso se convierta en hechos reales y en acciones reales para dar vida. Y otra situación que yo siempre le planteo, y lo planteo siempre que voy a un programa y también cuando estoy con mis pares de las instituciones, es que lo primero que se piensa es en los recursos, ¿no? Porque ahora esto, más recursos. Y no es necesariamente más recursos. Por ejemplo, la inversión que se hace en educación se puede hacer para usted seguir fortaleciendo los mismos valores de exclusión, de desigualdad,
o lo puede hacer para cambiar y construir valores de igualdad, valores de respeto. O sea que no necesariamente... No, porque si, por ejemplo, se dan si esa... Yo le voy a poner un ejemplo. En el caso, vuelvo de nuevo a la gente que quiere hacer la carrera policial o militar. Con lo mismo que existen esas instituciones, a ellos le dan una formación, le dan unas instrucciones, le dan ciertos códigos de comportamiento, ciertos protocolos de acción ante ciudadanos. Es con eso mismo que se hace, se puede incluir el asunto de respeto al asunto de género y cuidado. Exactamente. Y a veces, simplemente con el enfoque, porque el respeto a los derechos de la mujer es derechos humanos, es respeto a los derechos humanos, es respeto a la otra persona. Entonces, con un enfoque de derecho y de reconocer que las personas nacemos con derechos, ya con eso, las personas, si usted enseña a un niño o a una niña a tratarse de igual a igual y conociendo que es igual a los demás niños, niñas, igual, usted no tiene que hacer más. Bueno, ahí es que está la raíz del problema. Ahí es donde que está la raíz. Dígame más, Sonia. En materia de violencia contra las mujeres, nosotros tenemos las casas de acogida, el Ministerio de la Mujer, quien tiene la presidencia de... Ya contamos con más o menos qué número de casas de acogida. Tenemos 3 casas de acogida a nivel ¿Hacen nacional. falta más? Estamos en proceso de una cuarta. Ahí los senadores que aporten, que reciben muchísimo cuarto al médico, no barrilito, una cosa. Estamos en proceso de una cuarta. Desde que se constituyeron las casas de acogida en 2008, hemos tenido 3.560 mujeres protegidas en esas casas de acogida. Ellas no vienen solas, por eso el nivel de atención se eleva muchísimo más. No, porque si no pueden dejar 2 hijos de protegidos. Vienen, y eso es algo que las mujeres tienen muy claro. Una mujer puede estar en una fiscalía o en una unidad de atención y se decide, llama al Ministerio de la Mujer, decide que hay que protegerla y él dice, yo no me voy sin mis hijos. Pero obviamente, no solo porque es necesario que una madre en esa situación proteja al hijo, sino porque ya sabemos de los machos violentos que matan a los propios hijos. Y fíjese que la ley lo previó. La ley previó acoger a la mujer con sus hijos e hijas menores de 15 años, claro, hasta 14 años. O sea, la ley lo prevé. En esas casas de acogida a las mujeres se le dan todas las atenciones, atención de salud que se le da por referencia, seguimiento a tratamiento, tenemos enfermeras para eso. El trabajo que yo digo, un trabajo lindo que se hace en esa casa de acogida, por ejemplo, es el seguimiento a los estudios y al trabajo que tiene la mujer o también a los estudios de los niños. Se le llevan la tarea, en la medida de lo posible se establece un contacto con los centros educativos para mantenerlos al día, y con la señora hasta ahora de esa 3.560 mujeres, vamos a suponer, siguiendo la tasa de desempleo, que hayan 1.000 que han estado ocupadas, no nos han despedido a ninguna, porque siempre se ha hecho la coordinación con su centro de trabajo. Es una manera de mantenerla vinculada con su medio, aun cuando estén en casa de acogida. Excelente, muy bien. Y en eso ustedes han tenido el apoyo también del sector privado, es decir, para colocarlas como empleadas. Sí, nosotros hemos tenido experiencia. Ahora estamos por desarrollar, que es algo también que lo manda la ley, el patronato de apoyo de casa de acogida. Estamos desarrollándolo. Pero sí, nosotros hemos tenido casas comerciales que nos donan productos, hemos colocado mujeres, sobre todo eso, en la inserción laboral. Hemos tenido casos de señoras que están en una casa de acogida. Se ha pasado el tiempo que establece las casas de acogida, no se apresa al agresor. Entonces, cuando ya llega un momento que la señora no quiere estar, hemos tenido casos que con apoyo de personas y de empresas comprometidas hemos logrado movilizarla de dirección, establecer un lugar, una casa, conseguirle un empleo para que ella pueda retomar. Eso es lo más importante, para que no tenga que regresar al lugar donde vulnerable, ¿no? Sí. Bien. Sí. En materia, otro dato importante diga en este usted. ejercicio es
en materia, porque no sé si es porque el trabajo del ministerio, de nosotras, pero no creo que en otros programas ocurra eso. Nosotras estamos logrando cada año en materia de violencia contra las mujeres más de 400 sentencias. El año pasado nosotros logramos 425 sentencias, 179 penales y 131 de manutención y asuntos civiles. Y yo creo porque una deuda grande que se tiene aquí con las mujeres en materia de violencia era que no se hacía justicia. Entonces yo siento que en ese aspecto hemos ido avanzando. Eso quiere decir corrección de situación de abuso y probablemente se está evitando o una lesión permanente o la muerte de muchas de esas mujeres. O sea que es una labor muy Cabe buena. decir también que este servicio es ofrecido en todas las oficinas municipales y provinciales del Ministerio de la Mujer, ofreciendo así servicios legales gratuitos y asimismo también acompañamiento psicológico durante el proceso judicial que ellas decidan. Pues. Es decir, para que la gente lo entienda bien, si una mujer está en una situación determinada de amenaza, abuso económico, ¿verdad? Porque eso es violencia también. Sí. El hombre que dice, no te voy a mantener, muchacho, si no vuelves conmigo. Entonces, como eso cuesta pagarse un abogado, una abogada, ustedes suplen ese servicio. Si no tiene que pagar, va a tener un abogado, una abogada que la va a representar. Y una psicóloga para acompañarla en el proceso. Exactamente, que es necesario también para hacer valer sus derechos. Toda señora, sea que vaya directamente al ministerio o que vaya a una unidad de atención, se hace el contacto con el programa. Si es necesario protegerla, se protege en casa de acogida. Se le asigna un abogado o una abogada para que lleve su caso y además se le pone a su servicio los servicios de una psicóloga para darle las atenciones que ella y sus hijos necesiten. Excelente, excelente, qué bien. Bien, bueno, dígame más cosas, yo veo que usted tiene muchísimos logros ahí, no se preocupe, este es el momento. Vamos a detallar más cosas de los aportes de este importante ministerio que es el Ministerio de la Mujer. Sí, bueno, usted sabe que a veces nosotros no es el único tema, violencia contra las mujeres, porque el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ahora, el propósito del Ministerio de la Mujer al 2030 es que se logren las metas y los indicadores de los ODS, que son los objetivos de desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030. Reducir la mortalidad materna, reducir la mortalidad infantil, reducir la incidencia de la violencia y de los feminicidios, más mujer en la representación política, más mujer en la cúpula de los partidos, más mujer en puestos de dirección. Esa es la meta de... Bueno, hay también una política que ha ido siendo aceptada en muchos estados y ha ido creciendo, que es lo de mitad y mitad en los gabinetes, por ejemplo. Sí. Ajá, sí. Actualmente hay una propuesta. La paridad. Bueno, hubo un ejercicio muy bueno y que nos hizo crecer mucho ahora. De cara a la ley de partidos y agrupaciones políticas, se hizo un proceso, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, incluyendo Ministerio de la Mujer, sociedad civil, mujeres de los partidos políticos, y realmente logramos que incluso las mujeres de los partidos políticos hicieran su proceso al interior de su partido a favor de la paridad, o sea, el 50-50. Porque somos la mitad. O sea, la mujer no es un grupo, la mujer es la mitad de la población. Bueno, ahora en el proyecto que se aprobó de ley de partido, por lo menos. Un 40%. Lo llevaron de 33 a 40. Pero más que eso, Pero nosotros presentamos una clave, porque realmente hay una fórmula, para la paridad, que debería ser a lo que lleguemos ahora, y es ni menos de 40 ni más de 60. Sí, bueno, hubo uno de los partidos que propuso eso. Ni menos de 40 ni más de 60, porque ahí también permite el juego de la transición a una paridad 50. Lo importante, digo, en esa ley, por lo menos que estaba viendo, es que además de que se elevó el porcentaje, ahora está estrictamente prohibido que se le haga la trampa que se le hacía a las mujeres,
que era que las hacían renunciar. Así es. O decían, mire, su compañera, su candidatura se negoció en una alianza. Se hizo de todo. Sí. Pasaban nombres camuflados como que eran de mujeres. Y eran hombres, pasó de todo. Exacto. Sin embargo, ya la Junta tiene una resolución que no le acepta. Y en la ley que aprobó el Senado, que ahora está en la Cámara de Diputados, ya eso está estrictamente prohibido. Bueno, damas, de nuevo les pido su anuencia para que vayamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir hablando del ministerio y lo que está ocurriendo alrededor del Senado. Sí, de que iba a decir algo de política. La refuerza, no la derrumba. El hombre la agrada, no la agrede. El hombre no es temido, es admirado. El hombre la enorgullece, no la avergüenza. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos sosteniendo esta interesantísima conversación sobre el Ministerio de la Mujer con Sonia Díaz, viceministra, y con Laura Hernández, directora de Educación en Género. Bueno, Laura, tú querías apuntar algo sobre la mujer dominicana y la política. Vamos a ver. Bueno, es preciso decir que la mujer dominicana es la que más participa ejerciendo su derecho al voto. Somos el 52% de las personas que ejercen el voto. Pero al igual, por ejemplo, cuando nos vemos al tema de representación, existe una brecha enormísima. Cuando vamos, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, que hay 190 diputados, solamente tenemos 53 mujeres. O sea, viendo más de la mitad son mucho menos de la mitad. Hombres. Y cuando nos vamos al Senado, solamente tenemos 3 senadoras de 32. Entonces todavía sí peor. Que hay una brecha. La brecha se tiene que trabajar no solamente incorporando, vamos a decir, una medida afirmativa, que es como un mecanismo acelerador. Y con las alcaldías hubo una trampa. Una trampa. Porque dijeron, no, mitad. Por claro, cada pero la mitad en el segundo cargo, que es el vicesíndico. Y que no dejan hacer nada. Así es. Regularmente. Y no solamente eso, pero nosotros del Ministerio de la Mujer y la ministra, en la oportunidad que tuvo en las vistas públicas que se hicieron cuando se estaba trabajando la ley de partido, ha puesto muy en manifiesto que no solamente se trata de vamos a decir, incorporar la paridad, o sea, de una cuota, sino que también los partidos deben hacer efectivos medidas en las que las mujeres y los hombres puedan participar en igualdad de condiciones. Porque, por ejemplo, cuando nos vamos, por ejemplo, a las reuniones, ¿a qué hora se hacen las reuniones? Y cómo esto impacta la vida de las mujeres políticas y en la vida de los hombres. Por ejemplo, hay veces que las reuniones se hacen en la noche, pero claro, las mujeres pasan todo el día trabajando, igual que los hombres, pero algunas tienen que ocuparse de su familia. Entonces, hay que crear condiciones para que las mujeres puedan participar, no solamente en ser, vamos a decir, elegida por el pueblo, sino que puedan participar dentro de sus partidos en igualdad de condiciones. Y eso hay que ponerlo muy claro. Bueno, Laura pone sobre el tapete un tema que parecería muy cotidiano y a lo mejor para algunos hasta banal. El asunto de los cuidados. El asunto de los cuidados de la familia, de la niñez, de los ancianos, de los enfermos, de atender a la necesidad alimentaria y de higiene común, de aseo de la familia, que recaen sobre la mujer. Es una de las razones fundamentales, una de las retrancas fundamentales que no le permiten a la mujer avanzar. La inserción en la sociedad. La inserción en la sociedad. Porque la mujer, aunque ya, yo digo, no por todo esto que estamos diciendo aquí, que es una política recientemente nueva. Las mujeres nos hemos masivamente incorporado al trabajo por un deseo de desarrollo de las mujeres. Igualmente, las mujeres hemos copado las universidades y ahora en este momento en la República Dominicana las mujeres estamos en todos los niveles más educadas que los hombres, pero no, también... las graduaciones, raro que la graduanda o graduantes de mayor nivel siempre son mujeres. La población económica activa de mujeres tiene 3 años más de educación que la población económicamente activa
de los ha sido medido ya. Ha sido medido. Entonces, pero eso todavía subyace que la mujer trabaja, pero tiene que conciliar su tiempo con todos los cuidados. Que va forzada. Claro. Entonces, eso tiene un costo para su salud, pero también un costo para su desarrollo profesional y para su avance en el mercado laboral y para su generación de ingresos. Eso tiene un costo. Y esto tiene unas implicaciones que tienen que ver mucho con política pública y también con la responsabilidad social de la empresa. Ahí hay algo importante que quiero que ustedes se refieran a eso. Yo no sé qué tanto, es verdad que hay leyes y todo, está el Código Laboral, que ahora, por ejemplo, se aumentó el número de días de la semana, 14 semanas. Exacto, la licencia de posparto. No se entiende, hay empresas que lo tienen como política, claro que nunca lo van a decir públicamente, de emplear el menor número posible de mujeres. Por ese tema, sí. Porque entienden que dice, ay, cada vez que una tiene un bebé, entonces... Y eso, y además les molesta que la mujer pida o un permiso o los días que corresponden de visita al bebé al pediatra. Entonces se ve eso como una carga y la sociedad tiene que ser responsable de su propia reproducción. Claro. Entonces eso no sé si está claro en la ley. Eso está claro. Lo que pasa es que las empresas no lo dicen, no lo van a decir públicamente, pero se trae, pero es también un poco un asunto de visión, porque es visión futurista, porque las empresas también tienen que asumir un compromiso social con la sociedad, pero particularmente con la reproducción de la fuerza de trabajo. Sí, y el relevo. El relevo, entonces eso es una cuestión. Pero no se entiende. Y por igual el Estado, que tenemos que decir que en el caso del gobierno dominicano ha venido tomando medidas para eso. Por ejemplo, las tandas extendidas de educación supone también relevar a las mujeres de tiempo de cuidado, al igual que las estancias que ya cada vez son más y hay más cobertura, también relevan a la mujer de tiempo para dedicarla a su propio desarrollo y a generar ingresos, porque las mujeres para ejercer una ciudadanía independiente tenemos que generar nuestros propios ingresos. Así es. De igual manera, por ejemplo, como uno de los programas del Ministerio de la Mujer, que justamente hoy va a haber una premiación a 15 empresas, nosotros tenemos lo que se llama el sello Igualando RD, que estamos trabajando para que sea tanto en el sector público como en el sector privado. En ese programa, el sello Igualando RD, nosotros vamos, como decimos, premiamos de algún modo a las empresas que van cumpliendo una serie de requisitos para dar lugar a la igualdad dentro de esa empresa. Y una de las medidas que toma ese programa es el tema de la conciliación familiar y sobre los mecanismos que ellos toman para poder ejercer ese equilibrio entre la vida privada y la vida laboral. Sí, porque se suele ver como algo oneroso para las empresas y no debe ser. Hay que ver la sociedad como un conjunto. Claro. Nosotros tenemos hoy el reconocimiento de 2 empresas que ya obtienen sello. El Igualando RD es una marca país, es un sello. Vamos a decir las empresas, eso merece que se mencione. Sí, la empresa BHD y Bespensa hoy obtienen su BHD sello. León, ¿verdad? BHD León. Y la otra es Bespensa. Sí. Coca-Cola. Que es la que fabrica la Coca-Cola. La Coca-Cola obtienen hoy su sello oro. Eso quiere decir que ya pasaron por una auditoría y que entre los 8 ejes que trabajamos, que están desarrollo de recursos humanos con igualdad, compromiso de la empresa con la conciliación del trabajo familiar con el trabajo laboral, el acoso, ya ella obtiene. Igualmente hay unas 10 empresas que hoy reciben conocimiento porque ya firmaron su carta compromiso para de que van también a hacer lo propio. Bien, bueno, pero ha habido un tema en los últimos días que yo no puedo dejar que ustedes se me vayan, así que tratemos, aunque sea de manera leve el tema, ¿no? Que es lo que hay un escarceo, porque hay un proyecto de ley que sometió el senador de San Juan o que está preparando, y evidentemente por lo que declaró la ministra Yanet Camilo, no se le tomó en cuenta al ministerio. Luego hubo una reunión en que una viceministra
que fue usted, Sonia, se le invitó cortésmente, entre comillas, a salir de la reunión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a ese senador u otra instancia del Estado parece que no le simpatiza el trabajo del ministerio, digo yo? Bueno, realmente ese es el proyecto para la definición del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Detección, Sanción y Erradicación de la Violencia con las Mujeres. O sea, fíjate, incluye todos los componentes. Incluso ahora estamos tratando de que articule también la reparación, porque las mujeres necesitan restituir derechos y en la mayoría de los casos bienes también, cuando pasan por un proceso de violencia contra las mujeres. Bueno, lo que ha pasado es que ese es un proyecto que lo venimos trabajando desde 2011, 2012. Los trabajamos en una coalición de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Se hizo entrega de un anteproyecto, que fue una entrega formal en el Senado, al senador de San Juan, y a partir de ahí usted ha visto por los medios el proceso. ¿Por qué se le entregó al senador de San Juan? ¿Él preside esa comisión? Porque él nos convocó en un momento y manifestó el interés. Ah, bueno. O sea, le había tenido una iniciativa. Sí. Sí. Entonces, lo que pasa en este momento es que ese proyecto consensuado, como le llamamos inicial, fue completamente mutilado. Fue desvirtuado. Desvirtuado. Y lo que se introduce ahora realmente no define el sistema, porque lo que nosotros estamos definiendo como sistema es una acción articulada desde el gobierno y del Estado, tanto en servicios como en prevención para detener la violencia. O sea que cada uno de los actores de política, salud pública, educación, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Policía, Poder Judicial, todos jueguen su rol y que lo jueguen de una manera articulada, porque aquí lo que pasa a veces para enfrentar problemas específicos es que las instituciones trabajamos, pero cada quien quiere protagonismo y su propia parcela. Exactamente. Entonces, esta situación demanda un enfoque que fortalezca la respuesta del gobierno ante esta problemática. Pero que yo entiendo que si se trata de la mujer y de todo lo que tiene que ver con la mujer dominicana, la entidad principal es el ministerio, entiendo yo como ignorante. Bueno, es la práctica que se hace en el mundo y aquí, porque si usted pone a ver, por ejemplo, ahora ya hay un perfil definido, porque el Ministerio de la Mujer es la institución que asume, promueve la aplicación de la 2497. Y en ese sentido coordina y preside la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, establecida por decreto. Pero ¿y ustedes también no piensan quitarle a nadie su responsabilidad ni su labor? Porque demasiado tienen ustedes encima. Mire, Olivo, es que hay una cuestión de hecho, y es que cada una de las instituciones que tienen que intervenir tienen un rol desde su institución muy específico, muy bien definido. Por ejemplo, Ministerio Público es acción pública y política criminal. Ministerio de Educación es enfocar la educación para una nueva cultura, que no sea esta cultura de la desigualdad, para acabar con la violencia. La Policía Nacional en términos de captura, persecución y protección a las víctimas. Y auxiliar de la justicia. Y auxiliar de la justicia. Cada quien tiene un rol muy específico, y el Ministerio de la Mujer, que es lo que se hace a nivel regional, a nivel mundial, como ente que rector de la política de género, entonces ejerce un rol que no es afectar el rol de nadie, es simplemente un rol de rectoría, de veeduría y de garantizar de que la cosa... Por el contrario, ustedes fortalecen la labor de los demás. De hecho, déjeme decirle que lo que tenemos en materia de política pública, por ejemplo, en materia de capacitación y formación de recursos humanos en el sector público, se inició aquí con una labor de movimiento de mujeres feministas y el Ministerio de la Mujer. Ahora tenemos escuela de la magistratura y muy bien. Tenemos una escuela del Ministerio Público también que tiene su política contra transversalidad, muy bien.
Pero hay un gran esfuerzo. Bueno, la Dirección General de Promoción de la Mujer, en la gestión desde que se creó la ley 2497, desde que se promulgó hasta el 2000, sus recursos los gastó fue en capacitar recursos humanos y sensibilidad a recursos humanos, de Procuraduría, de sector judicial, de salud pública. De manera que ustedes no están exigiendo nada que no esté claro en la ley. Claro. No. Y ni quieren desplazar a nadie, No. pero tampoco que no le quiten su responsabilidad y su espacio. Así No, es. y sobre todo lo que nosotros más defendemos del sistema es que el sistema tiene que venir a fortalecer la función de cada una de las instituciones, tiene que fortalecer la Y no respuesta. debilitar una y fortalecer otra. Tiene Porque tiene- para dar respuesta, vamos a decir, de una manera integral a esas demandas que tienen las mujeres víctimas de violencia, tenemos que ser articulada con todas las demás. Así es. Centrar toda la atención y la intervención a estos casos en una sola institución, lo que perjudica a las mujeres dominicanas, inclusive a las más pobres. Bueno, pues ojalá entonces que se corrijan esos errores que se han cometido, tanto desde el Ministerio Público, que han dicho que no fue así, pero bueno, nadie denuncia de la nada y usted estuvo ahí presente y supo lo que ocurrió. Y en el Senado, ojalá que las senadoras y senadores estén conscientes de todo esto y que antes de tomar cualquier decisión las consulten a ustedes Así es. y a los demás expertos fuera también del ministerio para que estén claros de lo que van a aprobar. Muchas gracias a Sonia Díaz y a Laura Hernández del Bueno, Ministerio le de la Mujer. agradecemos, Gustavo, por habernos invitado. Este espacio de ustedes siempre Ya- tenemos que ya lo aprender. sabemos, ya lo sabemos. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más, como siempre, en Acento TV.